Itipiso bhagavarahang samma sambuddho vijjacharana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarati sattha deva manussanang buddho bhagavati. Regresamos a Enigmas 360 grados y le vamos a dar la bienvenida a Upasaka Javier, practicante del budismo Theravada. Buenas tardes, Leo. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Teníamos una plática pendiente. Se quedaron muchos temas pendientes, ¿no? Es que de lo que no debemos tener lo estamos haciendo aquí. Estamos siendo muy pasionales en lo que estamos enseñando. Exactamente. Y la respuesta de fuera está viniendo. Han habido muchas observaciones, hay dudas, hay preguntas. Tenemos preguntas, ¿verdad, Leo? Exactamente. Y estoy feliz porque estoy compartiendo el Dhamma para que todos puedan desarrollarse y puedan tener una liberación. Sobre todo lo que tenemos en budismo es dejar de sufrir, ¿sí? Dejar de tener momentos más plácidos, más atentos a lo que estamos nuestro día, nuestro presente, y dejar de estar cargando ese sufrimiento, esa pena, ese pesar, para que podamos ser mejores, y al ser mejores nosotros, son mejores los demás. Exactamente. Hemos tocado semanas, pues ya algunas semanas, lo que es el budismo, Theravada, todas las enseñanzas. Hablábamos del samsara, ¿no? Sí. Hoy nos toca hablar del dukkha, ¿no? Dukkha, pero vamos a abordar un poco esas preguntas que nos han hecho acerca, incluso hemos tenido aquí a dos también amigos que han estado en Enigmas 360 grados hablando de la teosofía. Y hablar de la teosofía también nos evoca a que se involucra un poco estas prácticas budistas, ¿no? Porque hablaríamos de Madame Blavatsky, por ejemplo, y una de las preguntas que quedó pendiente en aquellos días y posteriores que nos han escrito nuestros seguidores es: ¿la teosofía es budismo o practica el budismo? Mira que no hay casualidades. Yo pertenecía a la Sociedad Teosófica de la Ciudad de México, fui miembro de ella y por algunos años estuve ahí aprendiendo y compartiendo, pero vamos a la pregunta. La pregunta es, ¿la teosofía es budismo? No, nada que ver. Lo que sí, la teosofía es una corriente filosófica ocultista que surgió en el último cuarto del siglo XIX, todavía muy fuerte en las primeras décadas del siglo XX. Y se podría decir que aquellos primeros teósofos, aquellos que fundaron la Sociedad Teosófica, son los modernos neoplatónicos, aquellos que brillaron en el siglo III de nuestra era, en el puerto de Alejandría en Egipto, y grandes pensadores como Porfirio, Amonio Sacas, Plotino estuvieron presentes. Se podría decir que estos teósofos del siglo XIX serían los modernos neoplatónicos, ¿verdad? Ya. Y si no es budismo, pero practican el budismo. Bueno, más que practicarlo, lo estudian. Eso sí lo estudian. Sobre todo el budismo del linaje Mahayana. Todo porque su insigne guía, que es Madame Blavatsky, así se le conoce. Elena Blavatsky. Elena Petrovna Blavatsky, una ucraniana, que fue quien fundó la Sociedad Teosófica en Nueva York. Ella estuvo por todo el territorio del Tíbet y los Himalayas. Allí aprendió mucho del budismo. La teosofía reconoce al Buda como el ser más elevado que haya existido en nuestro planeta. A él lo llaman como el señor Gautama, así lo pronuncian o así lo conocen en la Sociedad Teosófica. Una de las cosas que yo estuve viendo y tuve certera, ¿cómo se llama?, que lo comprobé estudiando ahí, es que tienen el problema de estudiar el budismo a través de un terrible libro, lo tengo que decir porque así es un libro que se conoce como La Luz de Asia. Lo escribió un tal Arnold Edwin, un reportero, no tenía nada que ver con budismo, no tenía nada que ver con orientalismo, y la verdad tergiversó terriblemente las enseñanzas, sobre todo la doctrina del Buda y su vida. La vida del Buda histórico la tergiversó mucho y la presentó en versos.
La Sociedad Teosófica lo estudia porque cuando Blavatsky promovió la teosofía y promovió el teosofismo el budismo como un estudio, tomaron este libro, que era el único que había en Occidente. Hoy en día deja mucho que desear este libro, ¿sí? Pero ellos buscan encontrarse con el budismo. Ellos buscan esa enseñanza como muchas otras doctrinas ellos tienen. Tienen algunas prácticas entonces, ¿no? Realmente no practican el budismo. No como tal, pero lo estudian. Saben la vida del Buda, la Buda del vida. Es conocimiento solamente. Conocimiento, es un conocimiento, no hay una práctica. Si podemos hablar que si van como nosotros los budistas en busca de la iluminación. Es lo que iba a preguntar, si realmente ellos la estudian. ¿Cuál es el objetivo? ¿Buscan la iluminación o la liberación como se plantea el budismo? Realmente yo, el tiempo que estuve con los teósofos aquí en México, no encontré una disciplina que los lleve a desarrollar una liberación como tal. Sí, lo que sí es que si hacemos un estudio o una analogía entre budistas y teósofos para buscar o encontrar esa liberación, nosotros los budistas, vamos a ser un poco sarcásticos, nosotros los budistas vamos a la iluminación sentados cómodamente en el Concorde a la velocidad del sonido. Y los teósofos van a buscar la liberación montados en un jack. ¿Sí? Les toma mucho tiempo. ¿Esto por qué lo digo? Porque yo veo que hay mucha confusión en la sociedad teosófica en cuanto a teorías, doctrinas, están saturados de conceptos. Dicen maestros de todo, aprendices de todo y maestros de nada, ¿verdad? Entonces eso les afecta mucho. Una de las cosas que yo sí vi y que debo resaltar es que hacen un culto muy grande al ego y va de la mano con el poder, ¿sí? Ese es un problema que tiene la sociedad teosófica, como tienen muchas sociedades o sectas que pretenden de conocer el ocultismo. No quiero hablar de las otras, pero ya con decir ocultismo, ¿sí? Y entonces tienen tanta confusión que caen en eso. Hay que resignificar la parte de sectas, ¿no? A veces se confunde con un fanatismo extremo o a la parte que son sectores, ¿no? O sea, se sectorizan. Se sectorizan, y sí. Entonces se genera el poder. Exactamente. Recordemos, si lo vemos desde los masones, los rosacruces, los martinistas, inclusive también los gnósticos, pues hay grados, ¿no? Aquí manejan grados, hasta maestros, diferentes niveles de maestros, y que no tiene la sociedad teosófica. Por eso creo yo que hay esa tal confusión y esa sed de poder, porque mientras las otras sectas que buscan, otras sociedades que buscan a través de niveles alcanzables, con ciertas técnicas, con ciertos estudios, con cierta disciplina, que es lo que hace falta, en la sociedad teosófica no existe eso. Entonces, pues sí veo yo ese desbalance. Ya, sí. Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, porque estaríamos hablando de esa conciencia espiritual, ¿no? La parte en donde la persona dice ser espiritual, pero hay muchas carencias en cuanto a las virtudes, a los egos, como por ejemplo, ¿no? Eso es siempre dan las instituciones, ¿no? Pero eso lo abordamos un poquito más adelante. Más adelante, ¿no? Perfecto. Yo creo que aquí, lo que respecta a la sociedad teosófica, yo creo que los debemos de soltar. Yo creo que debemos dejar a los teósofos con la teosofía como están. No hay casualidades, la gente tiene que estar en el lugar que está. Yo tuve la oportunidad de conocerlos, yo tuve la oportunidad de convivir con ellos a fondo, porque sí lo hice a fondo, y compartí mucho de las enseñanzas de budismo. Hoy en día ya tiene tiempo que no estoy con ellos. Claro, y también habría que separar, ¿no?, esta parte institucional siempre de las escuelas y de lo que sería la enseñanza, ¿no? Como conocimiento, a lo mejor lo que se tergiversa es la aplicación. Exacto, ¿no? Sí, siempre... volvemos a lo mismo, la base es la disciplina. La disciplina. Y no hay una disciplina. Te digo, el problema que estudien un libro que tenga carencias en la enseñanza del Buda, pues ya rompe con eso, ¿no? Con esa disciplina, con esa línea. Sobre todo yo que soy un defensor del budismo Theravada, pues para mí que tergiverse en la enseñanza del Buda me pega mucho, ¿no? Sí, siempre voy y siempre digo, por favor, a los que enseñen budismo, traten de ir a las fuentes originales, estar bien sustentadas, no basarse en un solo libro. Hoy en día tenemos mucha literatura budista
muy buena. Hace 3 ocasiones que yo vine aquí, di una bibliografía muy buena para ello. Entonces yo los invito, sí, entren, penetren el budismo, pero no se queden en un solo libro. Busquen más, pásense más, y eso les va a dar una idea común. Y este libro lo dice, y este libro, entonces esto es realidad y es lo que voy a enseñar. Es precisamente que pues te hemos invitado de nuevo porque hubo muchos comentarios muy buenos, porque también hemos mencionado que cuando se profesa o se practica alguna filosofía, no se conoce la profundidad y solamente se hace por la superficie. Sí, vamos. Y nos has regalado y nos has dado conceptos muy profundos. Sí, la enseñanza del Dhamma, el Dhamma Vinaya del Buda es algo valiosísimo. Para mí es crear un Kama espectacular, porque yo espero renacer como monje, ¿sí? Penetrar más en las enseñanzas y llegar a la liberación. Pero he visto que a la gente que ha tomado mis enseñanzas, que ha estado conmigo, pues sí les ha ayudado en su vida. ¿Sí? Entonces para mí es una satisfacción, más que exaltar el ego, es una satisfacción que de una forma humilde yo se los doy, me preparé con mucho gusto para dárselos y a ellos les ha servido. Entonces las veces que quieran, aquí voy a estar con ustedes, me invitan, voy a algunos lugares y con mucho gusto platicamos. Bien, ahora escucho, y yo creo que también a todos los que nos escuchan en esta transmisión de radio y por en vivo, hemos escuchado el Dhamma. Es una palabra quizá dentro de lo coloquial contemporáneo distinta. Hablamos de karma o dhamma, dharma. Exactamente. ¿Qué es? Bueno, estamos acostumbrados al sánscrito, ¿no? Que usa la dharma o karma, ¿no? Y aquí veníamos lo que comentábamos en las anteriores visitas que he tenido, la confusión que ha traído la New Age. Y mucho de esa confusión la retomó la metafísica, aquella que promulgó Mochoconi Méndez. Entonces, hablar de dharma, hay términos que dicen, para que tengas un buen dharma. No hay lógica en lo que están diciendo. Son términos que utilizaron y acomodaron ellos. Tienes buen dharma y tienes mal karma. No hay lógica. Vamos a hacerlo. Vamos a representar. Dharma o dharma en sánscrito significa la ley, la enseñanza, la doctrina. El dhamma puede ser el dhamma que presentó Moisés, puede ser el dhamma que presentó Krishna, el dhamma que presentó el mismo Buda, ¿no? Ese es el Dhamma, es la doctrina, es una enseñanza sagrada, elevada, no es perenne, es atemporal, está facultada para que se desarrolle en cualquier tipo de cultura. Eso es lo que significa Dhamma. Tú no puedes generar Dhamma, tú no puedes generar una doctrina de tal magnitud. Entonces, usar la palabra tu Dharma, tienes buen Dharma, no es claro. Cuando hablamos de karma o kama, como yo lo manejo en la lengua pali, en la lengua pali, que es la lengua que utilizamos los Theravādas, el karma es acción, la palabra es acción. Y lo que tú generas como cualquier acción, sea meritoria o demeritoria, aquello que favorece a los otros, pues te retribuye a ti en vidas futuras o en esta misma vida, dependiendo de la intensidad o la cercanía para que se presente ese kama. Es un kama de meritorio cuando tú haces alguna cosa que daño o perjudique a uno o a varios, inclusive te perjudique a ti, pues tienes esa repercusión. ¿Sí? Esa misma repercusión te viene a buscar. Entonces kama está presente en samsara. Exactamente. Es una de las cualidades del samsara, tener karma. Los grandes arhants, los bodhisattvas, los pachekabudas o los budas de perfecta iluminación como el Buda, nuestro Sammasambuddha, ya eliminaron de sí el karma, ya quedó eliminado. Nosotros que todavía estamos dentro del ciclo de los renacimientos, en los ciclos del devenir dentro de samsara, es otro tema, el renacimiento, la reencarnación. El kama es clave. Es lo que te va a llevar. Recuerda que hablábamos, para los que se están incorporando aquí con nosotros en este programa, hablábamos que una de las consecuencias a renacer es aquella proyección de energía mental, esa energía emocional y el kama que te va a redirigir a ese devenir y a ese renacimiento. Entonces, kama está presente. Por eso mencionamos aquel sutta de los divinos mensajeros, ¿recuerdas?
los divinos mensajeros, que son la vejez, la enfermedad y la muerte. Y el Dios llama, le pregunta, le dice, tú nunca los vistes en la vida, y aunque los vistes no quisiste cambiar, seguiste siendo el mismo. El proceso de samsara es la impermanencia de todo. Y nosotros tenemos la cualidad de cambiar o no cambiar, de cambiar para bien o de cambiar para mal. Somos impermanentes. Nada más que el deseo nos lleva al apego, a la pasión y a la aniquilación. Y nos quedamos sentados en nuestro sillón sin salir, sin avanzar, sin ser unos verdaderos seres espirituales. Y de ahí vamos, yo creo que a hablar. Me enseñaste hace rato unas preguntas que hay por ahí. Parece que una pregunta que es clave, ¿no? Desarrollar nuestra conciencia, desarrollar nuestro espíritu, pero hay mucha confusión. Cuando nosotros entramos a este mundo de las enseñanzas espirituales, sí viene la pregunta, ¿verdad? Sí, sobre todo porque entraríamos ya a esta parte del tema principal, que es el dukkha, la impermanencia del sufrimiento. ¿Estarás de acuerdo, Javier, que hoy vivimos tiempos violentos, tiempos de mucha distracción? En el video que hemos mostrado parece que hay energías, parece que hay algo externo que nos mueve del centro, que nos merma energía y que nos envuelve en un caos. Y ese caos provoca dolor, pero hay una decisión que es el sufrimiento. ¿Qué es el dukkha? Dukkha es una palabra pali que encierra muchos conceptos, y esto prácticamente es la primera verdad noble que presentó el Buda. Aquí yo traje, como íbamos a ver ese tema, para los que nos están viendo nuevamente, yo traigo mi acordeón porque no me gusta decir cosas erróneas ni crear confusión. La idea es que se debe como debe de ser. La primera noble verdad de dukkha yo la saqué del Digha Nikaya número 22, y dice el Buda: ¿cuál es pues la noble verdad de dukkha? Nacer es dukkha, envejecer es dukkha, morir es dukkha. La pena, el lamento, el dolor, la aflicción, la tribulación son dukkha. Estar sujeto a lo que desagrada es dukkha. Estar privado de lo que agrada es dukkha. No conseguir lo que uno desea es dukkha. ¿Qué es nacer? Es el surgir de una clase de seres en diversos órdenes de existencia. ¿Qué es envejecer? Es la decadencia y caducidad de toda clase de seres en diversos órdenes de existencia. ¿Qué es morir? Es desaparecer y desvanecer de toda clase de seres en diversos órdenes de existencia. ¿Qué es la pena? Es la pesadumbre producida por cualquier pérdida. ¿Qué es el lamento? Es la queja y la lamentación que sufre cualquier persona por una desgracia. ¿Qué es el dolor? Todo lo que físicamente es doloroso y desagradable. ¿Qué es la aflicción? Todo lo que es mentalmente doloroso o desagradable. ¿Qué es la tribulación? La angustia y la congoja producidos por cualquier pérdida o desgracia. Fue muy claro el Buda en decirnos que es dukkha. La palabra dukkha encierra todos estos términos: pena, tribulación, congoja, sufrimiento, dolor. Nosotros vamos teniendo este dolor a causa de ese deseo que literalmente es una sed. Una sed que nos lleva a traernos algo que nos perjudique. Una sed de estar apegado a algo que sabemos que si comprendemos o tenemos que comprender que estamos en samsara, todo es impermanente. El dolor de la muerte de los seres queridos es muy grande y no sabemos comprenderlo hasta que lo tenemos perdido. Siempre tenemos al ser querido, el padre, la madre, la esposa. El dolor, creo que para mí, mi punto de vista más doloroso sería la pérdida de un hijo. Claro. Y nosotros no lo comprendemos porque no comprendemos esa impermanencia de los tiempos, esa impermanencia de las cosas, de la gente. Nada es para siempre, todo va a cambiar. Tan pronto tenemos un rato de felicidad, de dicha, compramos a la abuela sus vedas, compartimos con gusto, con placer lo que hemos nosotros cultivado en la vida, y tan pronto se presenta una desgracia, una desavenencia y algo. ¿Te acuerdas que te comenté que teníamos que ver
teníamos que tener vista de ajedrez. Teníamos que vernos desde el punto de vista de un tablero de ajedrez. ¿Y dónde quieres estar? ¿Quieres estar al nivel de peón o quieres estar al nivel del rey o la reina, que ves más allá de las consecuencias? Entonces, cuando estamos a nivel de peón, sufrimos. Yo aquí hice un apunte que dice: el ser humano en vida, la mayor parte del tiempo, se engarza entre sed y placer. Siempre tenemos necesidad de algo y placer de disfrutarlo. Y tenemos siempre miedo al dolor, al sufrimiento. Corremos a través de la existencia procurando satisfacer un deseo y su correspondiente placer, pero también corremos a través de la existencia evitando el miedo al dolor, como la vejez y la enfermedad. Te decía la vez anteriores, invariablemente vamos a llegar viejo, a menos que la muerte llegue antes. Sí. Pero sí vamos a llegar a viejo. Y dentro de la vejez te decía, cultivar la sabiduría. ¿Sí? Una sabiduría que compartes con tus seres queridos, y esa sabiduría va de la mano a comprender la impermanencia, a comprender que tu cuerpo ya no va a tener las fuerzas necesarias, tu sistema digestivo ya no va a funcionar como tal, tu vista va a carecer, va a tener problemas. Entonces, si tú rechazas, si quieres ser joven toda la vida, tu vejez va a ser muy pesada y va a ser muy desagradable. Si en la vida tú no te cuidaste, tú no cuidaste tu parte física, pues es lógico que la vejez, ese es el karma que inmediatamente se presenta en nuestra vejez. El Buda decía, al nacimiento, la vejez, a la vejez, la enfermedad, a la enfermedad, la muerte, a la muerte, el devenir, viene otro renacimiento. Exactamente, y también hay que darle otro significado, porque hay mucha gente que interpreta el budismo como algo negativista, ¿no? Sí, de alguna forma. Es cómo aprender del dolor, cómo entrar en el sufrimiento, lo que nos va a dar la liberación, la enseñanza. Me parece que hay que darle la vuelta a este concepto, y lo que es la parte filosófica. O sea, no es que estemos entrando porque querramos entrar al sufrimiento o al dolor, sino por esas circunstancias que son experiencia. Sí, estamos acostumbrados a hacer las cosas como queremos que sean. Y el control, lo hablábamos. Y control, eso es lo que queremos. Yo quiero que las cosas sean así. Y cuando se sale del control, y es cuando entonces es donde está el golpe. Mira, el deseo de existencia en el samsara es el ciclo de las existencias. También viene el deseo de no existencias o de aniquilación de la voluntad de vivir. Así como tenemos esa sed de vivir, tenemos esa aniquilación de vivir. Un enfermo, un anciano que sufre mucho, nace en él el deseo, o surge, mejor dicho, el deseo de terminar esa existencia. Fíjate que contradictorio cuando estás apegado. Ese pesimismo que se menciona en el budismo es mostrar la cara de las situaciones, de la circunstancia o de las cosas que nunca queremos ver, ¿sí? Que nos da miedo, que nos da pavor. Te hablaba del dolor de perder a un ser querido, pero cuando lo tenemos no lo sabemos apreciar, ¿sí? No convivimos con él. Al anciano lo abandonamos cuando necesita más de nosotros, como cuando éramos niños, pues nos cuidó, nos procuró, nos dio su tiempo. Él llega a su parte de vejez, y es lo que decía el Buda. Algo que hay muy sagrado en la existencia es cuidar de tus padres cuando ya son ancianos. Y entonces, así como ellos nos cuidaron de niños, nosotros los cuidamos de viejo, sabiendo que tarde o temprano va a llegar ese fin. Y si sabemos la impermanencia, si sabemos de la frustración, del dolor, vamos a poder llegar al momento de despedir a nuestro ser querido de la mejor manera, de la mejor aceptación. El acompañamiento. Exactamente, comprendemos karma. Sabemos que todas las acciones que tenemos en esta vida, en esta existencia, tendrán su retribución. Lo que Él hizo por nosotros es una muy buena retribución como Padre. Nos trajo padre y madre, nos trajeron a la existencia, nos dieron sustento, nos dieron techo, nos dieron alimento, nos protegieron, nos educaron, nos enseñaron una religión. Entonces ese agradecimiento va con la despedida, y nos cuesta tantísimo trabajo el despedirnos, pero si comprendemos samsara, comprendemos que los ciclos van y vienen. Y samsara también nos enseña que karma va ligado. Vas ligado, tú renaces en los lugares también con los seres que tuviste cierto acercamiento o cierta relación,
para saldar o para compensar ciertas relaciones que tuvieron en esa existencia. Entonces podemos pensar que en otra existencia futuro nos podemos encontrar con esos seres queridos. Hablamos también dentro de estas preguntas, ¿cuál es la causa del sufrimiento cuando se reprime? No puedes reprimir el sufrimiento. Cuando nosotros, hay un texto que quise presentarte, o quise presentarle aquí a todos nuestros seguidores, de un monje muy sabio, que se conoce, tiene el nombre de ordenación como Bhikkhu Bodhi. Es un monje Theravada que ha escrito muchas cosas, es un inglés. En su libro La enseñanza del budismo, El noble sendero octuple, nos dice: la búsqueda de un sendero espiritual está tachonada de sufrimiento. No empieza con luces y éxtasis, sino con las duras punzadas del dolor, el desagrado y la confusión. Precisamente al llegar a este punto, cuando todas las vías de escape están bloqueadas, nos hallamos listos para buscar un camino que ponga fin a nuestra inquietud. Entonces, cuando más difícil se nos presentan las cosas en la vida, más tendemos a buscar un auxilio o una ayuda espiritual. Hay quienes tienen en su religión, si es cristiana o musulmán, van a sus templos, buscan a sus guías, buscan a sus deidades, se refugian en ellos y quitan ese que dices tú, reprimir ese sufrimiento, lo reprimen y sí, la palabra está bien dicha, lo reprimen por felicidad. La primera vez que vine aquí hablamos de los Simpson. ¿Te acuerdas de Sanders, el cristiano? Muy interesante. Pongan atención en este ejemplo, me encanta. Hablábamos de Sanders, ¿te acuerdas? Sanders era Flanders. Era un cristiano hecho en toda la palabra, rígido. Respetaba todas las leyes de su iglesia, ayudaba a su vecinillo, soportaba todas las tonterías que le hacía Homero. Había reprimido el sufrimiento, habría reprimido el dolor, pero no había eliminado, como nosotros buscamos en el budismo, eliminar las trabas mentales, las impurezas mentales que nos siguen dentro del kama, vida tras vida, esas no las podemos erradicar. Entonces suprimió todo ello presentando una máscara muy bonita, muy agradable, pero como dice aquí el monje, hay un punto en el cual viene tan terrible, que hace que esas raíces del mal, aquellas raíces del mal sano, florezcan, surjan y salgan a tu realidad. El odio, la aversión, el coraje, surge. ¿De dónde? Si eres una persona, es una persona bellísima, ¿cómo se va a comportar de esa forma? ¿Cómo mató a su vecino por lo que le estaba haciendo? Hablemos del caso de Flanders y Homero, ¿no? ¿Cómo se comportó con ese vocabulario? ¿Cómo hizo una grosería? Es que afloraron esas raíces de lo malsano. Y entonces tú no puedes suprimir ¿cómo se llama? Un sufrimiento. Lo vimos que el sufrimiento es latente, lo tenemos todo el tiempo en samsara y lo tenemos que ver plenamente con esa visión cabal. La meditación vipassana que hablamos, o mindfulness, ver las cosas cabalmente como son. Siempre nos hablan de karma o karma, nos preguntan por karma, por una inquietud de que me va a pasar a mí en el futuro, cómo voy a hacer en otra vida, qué me va a suceder, cómo voy a renacer, y se olvidan del aquí y ahora mismo, del presente, que es lo que nosotros, a través de la meditación vipassana, procuramos tener esa visión cabal. ¿Te acuerdas de la mano? Para aquellos que no vieron esta clase, esta mano que me tapa la visión no me impide a mí ver a Leo, yo lo veo claramente, pero para los que no, van a ver una mano con 5 dedos que va a ser una pantalla que les va a interrumpir. Entonces es ver las cosas cabal y como son. Se va a morir mi padre, se va a morir mi madre, tiene meses tirados en la cama con un sufrimiento, con doctores y con medicamentos. ¿Por qué hacerle más grande el sufrimiento a él en su partida, sabiendo que todo tiene su fin? Es la aceptación. Es la aceptación. ¿Pero por qué nos cuesta tanto aceptar? Porque tenemos ese apego, y el apego nos apasiona.
y esa pasión nos aniquila, nos lleva a un sufrimiento extremo. Yo veo que cuando las gentes fallecen, llegan los familiares y gritan y se desgarran. ¿Cuántas veces lo visitaste en el año? ¿Cuándo le trajiste un pan y te sentaste y le compartiste de tu pan y te sentaste con... Pero el día que se muere hacen todo un show. ¿Sí? Es la parte de la aceptación y del apego. Ese apego es negación. Es decir, negación, sí. Estoy negando que estoy perdiendo yo. No me puedo permitir perder. Y como perdí, contra mi voluntad, fue algo más fuerte que fue contra mi voluntad, lloro, grito y trato de ver por qué. Porque antes nunca lo vi. Siempre en las muertes nos da miedo. Claro. Sí. Porque estamos apegados a esto. Y en sí es la pérdida, ¿no? Es el control de todo ello. Querer controlar. Querer controlar, porque imagino cuántas personas también sufren y toman un curso de una cosa, van a un curso de otro, toman un taller de una cosa y terminan regresando y dicen, pero ¿por qué no cambian las cosas? Ahí estaba la pregunta, me parece que ahí está una de las preguntas que me mostraste, ¿no? Que está anotada. Me parece, si no estoy mal, es las personas espirituales. Sí, por ejemplo, la sí. parte espiritual, sí, la conciencia de una persona espiritual. Una de mis alumnas me dijo, oye Javier, en las pláticas que dieron en radio manejaron mucho el término, es una persona espiritual. Ajá. ¿Y qué quiere decir ser espiritual? ¿Qué es ser espiritual? No es tomar los 15 talleres. No vas a aventarte todos los cursos o todas las pláticas, todas las conferencias que te van a presentar. Mira, una persona espiritual es aquella que tiene tendencia a las cosas religiosas o las cosas filosóficas que te llevan a mejorar al ser, que te llevan a mejorar el ser o te llevan a superar a la conciencia, es decir, te llevan a otro nivel. Estas personas son muy apegadas en su iglesia, en su religión, la practican muy bien. Cuando son filósofos, tienen mucho discernimiento que les hacen ver las cosas más claramente. El hecho de ser filósofo es trascender de lo que es normalmente visto, ¿no? Eso te lleva, pero ahí queda. Yo soy una persona muy espiritual. Ay, me dicen, pero tu comportamiento no me dice lo que tú estás diciendo, no importa. Sí, lo que profesas. Sí, yo soy. No hay congruencia. Sí, no hay congruencia. Sí, soy espiritual, yo soy muy apegado a mi iglesia, yo soy muy apegado a todos mis cursos, todos los, ¿cómo se llama? Todos los lamas del centro budista me conocen y hasta me hablan de tú y todo. Sí, soy muy espiritual. El espiritualista, el que es espiritual, no espiritual, el que es espiritual es el que tiene esa tendencia a lo religioso, a lo filosófico, a elevar el ser. Pero yo decía mucho las pláticas anteriores, no ha desarrollado virtudes. Esas virtudes que desarrolló Flanders, esas virtudes de la compasión, de la ecuanimidad, de la paciencia, del amor desinteresado hacia todos. Eso es una virtud. ¿Qué es una virtud? Aquello que tú hagas que por resultado te causa o causa a otros algo positivo y que siempre va a tender hacia el bien. Hacia el bien. Eso es un ser virtuoso. Yo tengo un ejemplo y yo creo que lo vamos a dejar para unas pláticas más adelante, este tema que voy a tocar ahorita, el de la carne, ¿no? Yo veo que hoy está muy en moda, que mucha gente, muy de moda, que mucha gente se declara vegano o vegana. Ya no comen carne por no hacer sufrir, por el sufrimiento de esos animales. Yo tengo una amiga que es muy espiritual, ¿sí? Que tiene tendencia espiritual, inclusive es vegana, pero no es virtuosa. Tan virtuosa es que ya me diste de baja del WhatsApp. Digo, ahí está. Estas personas, sí, esa es la realidad que hay que verla. Ya me dio baja del WhatsApp, algo he de haber hecho yo que cause ese cama, ¿no? Esas personas que dicen que son veganas, que son muy espirituales, no están haciendo nada por los animales. Hay muchos refugios de perros, de gatos, donde tú puedes colaborar con alimento, con medicamentos, con donaciones en efectivo. Pero también si no puedes hacer eso, tú puedes ir al lugar y decir, te llevo a pasear el perrito para que se desestrese, lo llevas a la calle, recoges. Ese es algo virtuoso, eso tiende al bien. Yo siento que eso da más que dejar de comer carne. Las palabras se tergiversan demasiado. Por ejemplo, el amor se ha tergiversado. La espiritualidad
también se tergiversa porque no es que estemos en la iglesia todos los domingos o que estemos meditando todas las mañanas y que hagamos yoga. Yo siempre he trasladado esa palabra a la conciencia, la espiritualidad a la conciencia, a la congruencia y a la acción, al servicio. Exacto, entonces, ¿no? Cuando nosotros vemos y practicamos una meditación de ver las cosas tal como son plenamente, vamos más allá. Entonces, digo, sí, yo soy una persona espiritual porque me interesan los asuntos religiosos, sí, porque me interesa la filosofía, sí, porque me interesan todos esos temas de yoga, de meditación, sí, pero me falta ese punto a desarrollar. ¿Dónde fallo? Si yo y me doy cuenta que fallo en la paciencia, pues ahí me voy a abocar. Si yo me veo que si no soy una persona bondadosa, sí, que no puedo ni darle a una, decía el Dalai Lama, si no recibes una sonrisa del otro lado, pues tú da tu mejor sonrisa para el otro, con bondad, y cambia todo, cambia. Yo la otra vez venía muy estresado en el metro, en hora pico, con mucha gente, y venía un niño como de 7, 8 años sentado, y me volteó y me sonrió. Su risa me hizo el día. Me quitó lo estresado, me quitó lo cansado, todo. Yo llegué a mi casa relajado y tranquilo. Su acto de bondad, ese niño con bondad me dio esa sonrisa, y esa bondad a mí me hizo clic. O sea, estaba yo atento a eso. Claro. Otro se hubiera reído y hubiera seguido con su coraje y con su berrinche. Yo como budista tengo que trabajar con todas estas atenciones. Atenciones en que estoy fallando. Yo estaba en el metro tratando de meditar, vengo ofuscado, tengo mucho calor. Todo eso lo estaba contemplando. Y yo estaba trabajando en eso, pero lo que ganó fue la sonrisa de ese niño. Claro. En otros pues llegan con toda su rabieta a su casa y no se acaban. Claro, un tema siempre nos lleva al otro y nos regresa y vamos hacia adelante, hacia atrás. Y esto me toma a tomar conciencia nuevamente de lo que es el karma, ¿no? O el dharma. Sí, ahí vamos. Porque es la parte de la enseñanza y del espejo, ¿no? Exactamente. Ahora que mencionabas, yo tengo un día pesado, yo tengo un día de sufrimiento, de dolor, pero veo la sonrisa de un niño o de alguien que me saluda sin saber absolutamente nada, entonces hace un espejo y me está dando una enseñanza. Sí, mira. De cómo soltar también. Y es tan fácil porque no está en control. ¿Para qué sigo sufriendo si de todas maneras ya sucedió? Sí, ¿no? Y lo tenemos día al día. Yo iba a dar una clase al otro lado de la ciudad. Hacía casi 2 horas para llegar, pero muy contento porque iba yo a dar mi clase. Tomaba un autobús, me metía al metro y luego tomaba otro autobús, total que yo llegaba. Y siempre en esa terminal, en esa parada de autobús, del metro, había un viejito con su bastón vendiendo sus chicles ahí en las escaleras del metro, donde había una corriente de aire espantosa. Nadie se apiadaba de ese señor. Nadie siquiera le daba una sonrisa. Era un bulto ahí. Menos le compraban sus chicles al pobre hombre. El pobre hombre estaba en un sufrimiento que nadie quiere tener. Y yo pasaba, le tocaba el hombro, y le decía, que tenga usted un bonito día. Y me volteaba y me veía y me daba una bendición. Eso era más que vender toda su caja de chicles. Claro. Porque para todo el mundo que pasaba era un bulto, era una piedra. Ahí estaba, estorbaba. Es más, quítenlo porque no me deja pasar. Claro. ¿Y qué me costó? ¿Cuánto me tomó? ¿Realmente me hizo daño? ¿Realmente fue para mí? Ya sabía que cada 8 días que yo iba y lo veía, que tenga un bonito día. Y el señor contento, ya hasta me conocía y nos saludaba. Ya después le compraba sus chicles, no le compraba a todos, pero sí había eso. Dentro de los comentarios, nada más una breve pausa en los comentarios que nos hace el público. Fernando Martínez dice, lo que habla tu invitado para el espiritismo es el desapego, expiación, acción, reacción, causa, efecto, para pasar a las pruebas y después a las misiones. ¿Cómo va uno evolucionando espiritualmente? Bueno, siempre hablamos del desarrollo de las virtudes. Estas virtudes que te hablé yo son las virtudes que desarrolló el Buda. ¿Sí? La ecuanimidad, la paciencia, el amor bondadoso, la compasión. Todas esas virtudes las vamos desarrollando. Pero primero tenemos que atacar la raíz. La raíz, exactamente. ¿Y cuál es la raíz de todo esto? No puedo yo desarrollar una virtud si no sé. Por eso te digo, dicen que el budismo es pesimista. Primero tengo que ver cuál es el dolor que tengo, cuál es el sufrimiento,
cuál es lo que a mí me atañe, me afecta, para no poder desarrollarme como una persona virtuosa. Cuando yo ya lo comprendo, entonces trabajo sobre ello y trabajo con su contraparte. Si yo estoy enojón, si yo hago rabietas por todo, voy a tratar primero de suprimir las rabietas, de calmar los enojos y buscar ser todo el tiempo una persona amable, agradable, comprensiva y tal vez feliz o alegre, ¿sí? Ese es mi trabajo. ¿Cuánto tiempo me lleve? ¿Cuántas vidas pueda tener para hacerlo? ¿Sí? Hace rato tocaste, sí, a veces nos conectamos, a lo mejor mentalmente, tocaste lo del Dhamma. Y lo del Dhamma es la enseñanza del Buda, muy grande. Cuando el Buda terminó su iluminación, al amanecer del día que alcanzó la iluminación, él dijo, esta enseñanza que he logrado es profunda, difícil de ver y difícil de comprender, apacible, excelsa, allende a la lógica y las palabras, sutil para ser experimentada por los sabios. El Buda comprendió que un desarrollo como el que él nos está dando es muy grande. Y vino esa duda, ¿no? Esa duda de decir, se lo voy a dar a los humanos, lo comprenderán. Y él dio este verso, lo que con tanta dificultad he logrado, ¿por qué darlo a conocer ahora a aquellos que viven en la pasión y el odio? Jamás vislumbrarán la enseñanza, lo que va contra de la corriente. Y fue cuando bajó el dios Brahma y le dijo, hay muchos que tienen un poco de polvo en los ojos, y con la vista del Buda vio que sí muchos podrían dar, y por amor y compasión dijo, daré la enseñanza del Buda. Toda enseñanza espiritual que te ayuda al crecimiento de la conciencia, al crecimiento del ser, te lleva no a un sacrificio, sino a un esfuerzo, a una constancia y a una disciplina. Entonces, ese es mi punto de partida. De ahí voy a partir para llegar a mi meta. Claro. Voy a tener fuerza, voy a tener constancia, voy a tener disciplina. ¿Y a dónde voy a llegar? Lo que pasa es que queremos todo en express, ¿no? Queremos es decir, quiero aventarme un año meditando y el año que entra ya quiero tener la túnica de monje, ¿no? Claro. Pues en la Sociedad Teosófica lo oí casualmente, que decían, yo no apruebo que se dé la meditación aquí en la Sociedad Teosófica, porque yo no veo que la gente progrese. Pues si no estás haciendo pan en un horno. El proceso, yo tengo 20 años de meditación y lo dije en las visitas pasadas, medito, pero creo que soy el peor meditador. Soy budista, pero creo que soy el peor practicante de budismo. Pero ¿sabes qué? El objetivo ya lo tengo, el propósito ya lo realicé y no voy a parar y no voy a parar. Dentro de esas cualidades tengo la cualidad de me gusta el estudio y me gusta compartir el Dhamma. Y muchos, gracias a que les comparto el Dhamma, nace ese interés, nace esa energía de buscar y ver más, y van y se desarrollan. ¿Es buena la meditación? Siempre va a ser buena la meditación. Uno de los factores que te da la meditación es la sabiduría. Cuando ya veamos más adelante, si vamos a estar viendo las enseñanzas budistas, vamos a estar viendo la cuarta noble verdad y vamos a estar viendo lo que es la disciplina, cómo se maneja. La disciplina triple que dio el Buda, entre una de ellas vio la disciplina moral, la otra la disciplina de la conducta y la otra de la sabiduría. El hecho de meditar te da a ti sabiduría, te da esa paz y esa tranquilidad de ver las cosas como son, ¿sí? Te da esa pauta a meter freno, observar y decir, no, las cosas así no son. Claro, lo pregunto como un paréntesis acerca de la meditación, porque no recuerdo, yo traía por aquí una noticia de hace algunos años que me metió en unos problemas. ¿Por qué? Porque alguna vez publiqué que aquí en el programa hablamos sin censura, hablamos con todo respeto, pero hablamos las cosas claras, precisamente para poder discernir. Y hace algunos años el Papa Francisco, Mario Bergoglio, pues decía que no era bueno meditar, que te acercaba un poco a Dios, pero no a las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, meditar era peligroso, lo dijo. Entonces yo lo publiqué y dije, bueno, ¿qué opinan?
y pues salió inmediatamente la caballería pesada y me decían, no, eso nunca lo dijo. Cuando otra persona contesta, en donde yo siempre pongo las fuentes, sí, de dónde saco la noticia, la opinión, etcétera, y era de pues el sitio oficial del Vaticano, ¿no? O sea, era una noticia concreta y de una fuente total fidedigna. Y entonces esta persona se quedó callada, ¿no? Pero entonces, ¿por qué otras instituciones, cuando decimos la meditación ayuda a centrarte, ayuda a la introspección, entonces ¿por qué dicen que no es buena y que además es peligrosa? Mira, hay un discurso, sí lo traje y está ad hoc, muy ad hoc de lo que tú me estás diciendo, un discurso que dio el Buda con respecto a los diferentes niveles de conciencia que habemos aquí, el samsara, sobre todo en el reino de los humanos. ¿Recuerdas que hablamos que te decía yo, hay niveles de conciencia de kinder, primaria, o hay de 4, 3 doctorados, y dimos el ejemplo de que no era misma la conciencia del pobre barrendero que del señor que trabaja en la bolsa, en la casa de bolsa? Bueno, ese discurso nos lo dio el Buda, ¿sí? Y sí quedó muy claro porque nos dice que así, estoy buscando mis apuntes, es que brincamos de una a otra, pero sí está bien porque no estamos en un mundo que nadie es igual, y hay doctrinas y hay enseñanzas para el nivel de conciencia en el que estás tú. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te enseñé aquel sutta que decía el Buda? Aquello que concuerda con tu razón, que lo has experimentado y que hace el bien a los demás, está hablando de tu razón, de tu nivel. Abrázalo y vive para ello. Está hecho, está para él hablar de eso. Entonces nosotros en el budismo nos dice el Buda, ya se me escondió, no quiere que lo dé. Siempre hay diferentes niveles de conciencia que hay que desarrollar. Y dice, no lo voy a buscar porque me estoy perdiendo el tiempo buscando. Dice, así como hay lotos blancos, lotos azules, lotos rojos en el estanque, hay lotos que crecen por debajo del agua y no alcanzan el primer nivel, o no alcanzan la superficie. Así también hay lotos que crecen, germinan y crecen al nivel del agua, ¿sí? Y ahí florecen. Pero hay otros lotos que desde abajo germinan, crecen y rebasan el nivel del agua y florecen, pero muy alejados de la superficie. Así como están estos lotos, así hay diferentes niveles de conciencia en los seres humanos, ¿sí? Entonces, hay quienes están perfectamente ubicados en la conciencia del catolicismo, o del islam, o del judaísmo. Ahí están perfectamente y ahí se están desarrollando, porque su nivel de conciencia ahí se los dicta. Pero habemos los inquietos que nos buscamos unos retos, porque el budismo no es nada fácil. No es nada fácil. Te decía yo que le decía a mi maestra, entre más compenetro yo en la enseñanza y en la práctica, más veo qué errores tengo. Y me decía, perfecto, entonces quiere decir que estás bien. Qué cómodo para mí era seguir siendo católico como toda mi familia. Hoy hago barbaridades, hoy hago travesuras, voy el domingo, me confieso. Me baño y me aviento unos 10 Padres Nuestros, comulgo y ya estoy purificado. Sí, es como un baño. Y vuelvo a empezar a hacer tonterías la semana que entra, que el domingo voy y me confieso. A ese nivel está ese desarrollo. Para mí, como lo estoy diciendo, es una sinvergüenzada. Claro. Comportarme como católico haciendo el mal para ir el domingo y no, para mí ya es trabajar sobre mi presencia, sobre mi persona, sobre mi ser, ¿sí? Ya no dependo de entidades, ni dioses, ni vírgenes, ni nada para que yo sea, es decir, yo tengo que ser, por decirlo, y esto es muy mal dicho, no lo voy a decir, tengo que ser mi propio Dios. Bueno, sí, ¿sí? En yo tengo que trabajar en mí, mismo, ¿no? yo tengo que trabajar en mí, yo sobre sí mismo. Con mi contemplación diaria, con mi penetración diaria, me estoy dando cuáles son mis imperfecciones. Sobre esas imperfecciones voy a trabajar. No dependo de nada. El Buda, cuando estaba en su último momento para entrar en su parinirvana, en su fallecimiento, dijo, sean diligentes, sean lámparas para sí mismos. No dependan de nadie, sean diligentes, no aflojen,
sigan adelante y sean esa lámpara que ustedes se alumbren. Nosotros siempre tenemos el apoyo, el budismo no, se le llama Bante a nosotros en el Theravada, a los monjes que nos enseñan, es Bante quiere decir señor, así se le decía al Buda también, nos dirigimos a ellos, pero en el budismo no se maneja el maestro, ¿sí? Se maneja el amigo en la enseñanza. El amigo en la enseñanza. El amigo en la enseñanza, el amigo en la enseñanza, hay un amigo, si es un monje, como en el budismo Theravada, que es como te digo, la disciplina es muy, muy fuerte, no le digo amigo a un monje, ¿cierto? No, Bante, señor. Pero yo para él soy su amigo en la enseñanza. El Buda dice, cuando en el camino de la enseñanza no tienes al amigo que te acompañe en el Dhamma, que te acompañe en el Vinaya, sigue solo, como el elefante, el gran elefante en la selva, sigue tú solo. Y así continuarás. Yo creo que soy yo de esos. Hay muchos monjes errantes. Hay muchos monjes que no están dentro de la comunidad, que salen, regresan al Vihara, que es el templo, al Vihara, regresan, se van, enseñan el Dhamma y asciendan. A lo mejor yo soy de estos tipos de monjes. Hay otros que están acostumbrados a estar en la comunidad del Sangha, trabajando, conviviendo, ayudándose entre ellos. Son muchos tipos de lotos los que vemos aquí en la tierra, los que estamos en Samsara. Y entonces vamos a buscar qué es lo mejor para nosotros. Antes de ir a una pausa, Rosa María Durán, saludos, nos pregunta, ¿cómo se puede explicar la expiación? Se escuchó esta palabra. ¿Y cómo utilizarla? Gracias, muchos saludos. Yo creo que la palabra expiación está hablando del perdón, ¿no? Nadie puede perdonar lo que tú hiciste. Si tú causaste dolor, si tú causaste sufrimiento, tienes que vivir la acción que causaste. Tienes que vivir propiamente esa acción que tú generaste. Así como cuando tú generaste actos de amabilidad, de compasión, los vas a recibir. Pero nadie va a expiar. Nadie va a expiar tus pecados ni tus culpas. Hace rato estabas hablando de Madame Blavatsky. Y Blavatsky dio una explicación a esto. Si tú arrojas una piedra a un balde grande de agua, no puedes ya detenerlo. La acción ya está realizada. No puedes detener el choque de la piedra en el agua, las ondas que causan, el impacto que dan en el fondo del balde, esa vibración que sale hacia arriba, hacia el éter. ¿Cómo es el pecado? ¿Cómo lo puedes expiar? Ya no le puedes dar marcha atrás. Entonces, lo que sí, en una visita que hicieron unos monjes Theravadas a casa de meditación vipassana donde yo iba, hablábamos del Kama, y creo que regresando ahorita de la, ¿cómo se llama? Del comercial, lo que lo vamos a tener, vamos a hablar de Kama. Y me decía, ¿cómo puedo yo expiar o cómo puedo soportar ese Kama que yo tengo en mi vida tan dura? Y me contestó la pregunta diciendo, contempla un vaso de agua salada, te la tienes que tomar, es muy desagradable. Esa agua salada es lo que tú generaste, las acciones que tú generaste en otras vidas. ¿Cómo puedes hacer pasar más la tienes que tomar, invariablemente? ¿Cómo la puedes pasar mejor esa agua? Con cada acto meritorio, con cada Kama meritorio que tú realices, es como si le echaras un chorrito de agua dulce a ese vaso de agua salada. Y cada vez que hagas una cosa buena, un Kama meritorio, ese Kama de meritorio que estás cargando y que te afecta día con día, se va diluyendo y ya no te afecta, porque tus actos, tus acciones buenas son mayores a las malas y las eclipsan, las van a eclipsar, las vas a vivir porque las tienes que vivir en carne propia. Pero como tu conciencia ya se elevó, tu conciencia ya se programó en otro nivel, ya no te va a perjudicar como te debió perjudicar cuando estaba el vaso totalmente salado. Claro, esa enseñanza para mí me dejó muy satisfecho. Entonces, sí, yo ya comprendo, yo ya vi mi situación, cuál es mi Kama, qué es lo que me está pegando, qué es lo que más me afecta. Bueno, pues voy a buscar actos meritorios para que eso salado no me esté afectando.
Así es, y vamos a entrar en un tema también muy interesante, hablando del karma, dhamma, el dharma, y esa parte de transmigración también de esta información cuando hablamos del renacimiento o la reencarnación, que vamos a ajustar un poquito esas palabras también al regresar. Pero vamos a hacer así como un síntesis. El tema de hoy era dukkha. Dukkha. Y si lo ves, va ligado. Estamos hablando de samsara, estamos hablando de kama, estamos hablando de dukkha. Todo está interconectado. Porque el sufrimiento también en una memoria se puede estar transfiriendo generacionalmente en vidas posteriores. Sí, todo esto. Entonces hasta que germine ese kama en la situación que te va a ser precisa para que lo desarrolles, se va a presentar. Pues regresamos en un momento. Vamos a una breve pausa y vamos enrutándonos a esta media hora que se va a tornar también muy interesante, y pues agradecemos a Upasaka Javier por todo este conocimiento y aclarar con mucha puntuación todas estas dudas que se han y gracias por generado. su participación. Gracias. A veces se van a tocar cosas que no les guste o que les disguste, claro. pero también es un despertar de la conciencia. Y ese es el objetivo de Enigmas 360 grados, que tengamos la información para generar esas dudas, pero esas dudas nos están generando conciencia. Así es que regresamos en un momento. ¿Qué traes el dhamma cargando como si fuera una lancha si no lo vas a utilizar para atravesar el río, ¿no? El dhamma lo comprendes, pero el vinaya, que es la disciplina, te sirve para cruzar ese río. Y hay diferentes tipos de dhamma. Bueno, estamos hablando del dhamma. El dhamma es la doctrina, el dhamma, la doctrina del Buda, esa es una, ¿no? Ok. Sí. Por eso te decía hace rato. El dharma, karma. El dhamma, vamos a decir, el dhamma del Cristo, el dhamma de... La enseñanza. El dhamma de Krishna es la enseñanza o la doctrina del Buda, de cada uno de estos seres iluminados. Quiero hacer a la persona que nos preguntó de la expiación. Hay un libro muy bello, porque hay una relación de budismo con cristianismo. El libro se llama El corazón bondadoso, y es el Dalai Lama hablando y compartiendo con un grupo de cristianos de Norteamérica que practican la meditación. Invitan al Dalai Lama, y el Dalai Lama nunca había tomado los evangelios cristianos en sus manos, y entonces ahí hace el libro es muy, no se los platico, léanlo, búsquenlo, no es difícil, ahora que tenemos internet encontramos todo. Corazón bondadoso del Dalai Lama. Para la persona que habló de la expiación le va a gustar mucho ese libro. Hay kama, que es kama la acción, y hay un kama perjudicial. ¿Qué es el kama perjudicial? Toda acción censurable moralmente, desfavorable al desarrollo espiritual y que ofende a uno mismo y a los demás. Cuando tú practicas un kama perjudicial, eso que tienes te lo llevas. Como de la mano te llevas el kama provechoso. Es toda acción recomendable moralmente, favorece al crecimiento espiritual y produce beneficios para sí mismo y los demás. El Buda seleccionó 10 hechos perjudiciales que engendran un kama perjudicial y los dividió en 3. Hay hechos físicos y hechos mentales. Los hechos físicos que te producen a ti un kama perjudicial es destruir la vida, apropiarse de lo que no se ha dado y tener una conducta sexual errónea. ¿Recuerdas la primera clase que venimos aquí? Bueno, yo digo clase, ¿no? La primera participación que tuve aquí con ustedes, te hablé de los propósitos que todo laico Theravada hace, ¿no? Estos son, aquí van de la mano, es decir, destruir la vida, apoderarse o tomar lo que no se te ha dado y tener una conducta sexual errónea, te produce hechos físicos en karma o kama. Esos sufrimientos se te van a presentar en esta o en vidas posteriores. Los hechos verbales que te causan kama perjudicial son mentir, chismear, malas palabras y conversaciones triviales, ¿sí? Las 10 formas de deshacerte de ese kama perjudicial es: si destruyes la vida, protege la vida en todas sus presentaciones. Apoderarse de lo que no es tuyo, su contraparte es cuidar lo ajeno, no solo lo tuyo, sino lo ajeno. Tener una conducta sexual errónea es tener una conducta sexual correcta. Las partes verbales: mentir,
hablar con la verdad todo el tiempo. Chismear, dejar de hablar si no tienes motivo para ello. Claro. Malas palabras, en ellas podemos tener las groserías, pero también las malas palabras son contestaciones bruscas, contestaciones de mala gana, como decimos aquí en México, ¿no? Entonces las cambias con una contraparte de palabras amables, palabras suaves, ¿sí? Palabras amorosas, por así decirlo. Pero por ejemplo en nuestra cultura no aplica. Nosotros en nuestra cultura es doble sentido a veces. La cultura es apego. Apego. Y si te apegas a la cultura, antes de entrar, buen detalle. Antes de entrar a nuestra plática, te mencionaba que yo fui músico y soy un amante de la bossa nova, una música muy elaborada. Ajá. No me gusta el mariachi. Punto. Sí. Su música es muy pobre, armónicamente hablando. Ajá. Es una estructura armónica. No me gusta porque yo soy citadino. Ajá. ¿Sí? Mi estilo de ser, por ser citadino, es cosmopolita. El mariachi es regional, es es campirano. A alguien se le ocurrió un día decir que la música mexicana es el mariachi y nos pusieron películas de charros allá en el Rancho Grande, nos presentaron a un Pedro Infante, a un Jorge Negrete, Pedro Infante, un Javier Solís y un Vicente Fernández, y así va la lista, ¿no? Y en eso nos dijeron, eso es lo que eres. No me gusta porque la música ranchera es misógena, machista, retrógrada. Sí. Todas las letras son así, sí, son retrógradas, machistas, misógenas. Sí. Es decir, que me disculpen los que se dedican a esa música. Hay diferentes lotos. Yo soy de los lotos que no les gusta esa música. Claro. Esos son los hechos. Cultura es apego. Me gustó eso. Cultura es apego. Yo hice una publicación en mi canal de YouTube, hablé de los 500 años con un amigo, nos gusta la historia, y en una charla de café lo grabamos y lo subimos a YouTube. Hablamos de los 500 años del reencuentro de Hernán Cortés y Moctezuma, o Moctezuma Xocoyotzin. Encuentro y el choque. Y lo platicamos como debe de ser. Lo vimos desde el punto de vista de los conquistadores y desde el punto de vista de los conquistados. Hoy en día tenemos material en ambas partes. Bueno, me han bombardeado unos con un amor exacerbado, fanático a los aztecas, ¿sí? Y yo digo, bueno, yo no lo hice para que se exaltara, ¿no? Es volver, la cultura es un apego te apasiona, un apego te aniquila. Claro. Invariablemente. Regresando a esta parte, el karma transmigra, sí, claro. Es decir, lo vamos heredando encarnación por encarnación o renacimiento por renacimiento. Acuérdate, ¿y cómo diferenciamos ello? Acuérdate que ese devenir viene cargado, esa energía. ¿Te acuerdas que también hablamos de aquel el embrión que poníamos con el óvulo y esa carga energética? ¿Qué es lo que renace? No renace Leo, no renace Javier. Renace la energía que tú generaste con tus pensamientos, tus emociones y ese karma que tú traes, esas acciones. Esa carga eléctrica, al momento que deja este vehículo, donde uno muere, en otro lugar hay un renacimiento y es lo que renace. ¿Sí? Entonces, lo que llevas, tu maletita que tú llevas, son tus pensamientos, son tus emociones y tu karma, tus acciones que tú hiciste. Si fueron buenas, vas a renacer con todo lo mejor que tienes para renacer. Si son malas, vas a renacer con todo lo malo que tienes. Y con ese sufrimiento también. Entonces. El sufrimiento. Acuérdate que hablábamos de Samsara, que tenemos 32 estancias, 32 esferas de renacimiento, de las cuales 4 eran los infiernos y 3 eran los infiernos de seres espertales, de seres diabólicos y del reino de los animales. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque como digo, yo no quiero dar una confusión. Tuve que acudir a mi maestro, que no le gusta que le diga maestro, es el doctor Miguel Ángel, que fue un monje Theravada, hoy es un laico, es decir, alcanzó la ordenación mayor, fue un monje y ahorita ya es un laico como yo. Ahora sí le digo amigo, ¿verdad? Y él fue el que me dijo, dime amigo, y le hice la consulta, ¿renacemos como tal en un animal? Y dice, como tal. La enseñanza budista te dice, tú renaces como animal. Si el karma que tú generaste para renacer como animal te lleva a ello.
La contraparte no es tan mala, dice. La contraparte es que no naces en los espacios o en los mundos de los seres fantasmales, de los seres infernales, pero tampoco naciste como una planta, como una bacteria, como una... Es decir, tu renacimiento, el mundo del reino animal no es malo, es mejor. Bueno, pero también tenemos que tomar en cuenta que el reino animal tiene sus estados de conciencia. Estado de conciencia. ¿Te acuerdas que yo te decía aquellos que comen desaforadamente como animal? El ser humano exactamente es el mejor ejemplo, porque el ser humano es un animal, es un mamífero. Imagínate aquellos... Pero nuestro estado de conciencia es distinto. Aquellas personas que son antropófagas, ¿sí? Que dicen que caen en un estado de locura y que atacan a la gente y se los comen. Pues, ¿dónde van a renacer? Pues van a renacer en la selva como un animal, invariablemente. Pero eso es uno de los estadios, eso es una de las esferas donde llegamos. El estado humano, el reino humano, queda como intermedio entre los mundos infernales y los mundos celestes, los mundos de los devas. Los seres humanos que alcanzan muy buen nivel de desarrollo espiritual virtuoso, pues renacen en esas esferas. Los grandes meditadores, aquellos que tienen una meditación, su trabajo de meditación, renacen como devas, ¿sí? Pero hay devas, ¿te acuerdas que los devas son los ángeles? Hay devas que nacen también en nuestro reino. Cuando tú ves un músico virtuoso que toca, dice, fue... Claro, un artista. Sí, un artista, un pintor, un escultor que hace unas bellezas, que te presenta unas bellezas de la naturaleza, como esta imagen del Buda que traje hoy. Cuando te presentan estas bellezas, dices, él debió haber sido un deva de la música o de la escultura, ¿no? En el plano que se estuvo desarrollando él. El Kama lo llevamos a todos lados y entonces nos da pauta a renacer. Por eso lo que le decía yo a mi compañero de Casa de Meditación Vipassana, ¿cuál es mi objetivo de ser budista? Primero, dejar de sufrir, y segundo, tener un mejor renacimiento, ¿sí? Yo no quiero, no me siento, no me creo en la facultad de llegar a ser un arjana, un liberado, ¿no? Pero sí un mejor renacimiento. Entonces tengo que trabajar lo que reste de mis días, trabajar en ello para que no me encuentre con el Dios llama y me diga, ¿no vistes a los 3 divinos mensajeros? Sí, sí los vi, y mira que sí trabajé, y mira que sí sufrí en cambiar, pero me costó. Es decir, entonces la reencarnación es la ubicación que nos dan en nuestro estado de conciencia, ¿no? Como mencionaba, si alguien... Renacimiento. Recuerda que la vez anterior te dije, nosotros no reencarnamos. No reencarnamos. Reencarnar es retomar carne. Nosotros tenemos todo el proceso de la conjunción del óvulo, el espermatozoide, todo el desarrollo en la matriz, todo eso es un renacer. Pero en el ejemplo que ponías, si una persona es antropófaga, pues van a ser no en una ciudad, no van a ser en un estado de conciencia, más que a lo mejor vuelven a ser en un ser humano, pero en la selva, por ejemplo, ¿no? A lo mejor sí, pero va a renacer de una matriz, de una madre. Y si va a nacer en el reino animal, va a renacer en la matriz o en el huevo. Hay una gran discusión que nosotros no involucionamos, es decir, ya como seres humanos nos quedamos en un estado de conciencia, pero no podemos reencarnar en un animal. Mira, no he encontrado yo una teoría que la contradiga. Las nuevas teorías del New Age y todas ellas hablan de ello. Pero recuerda que las culturas más antiguas, las enseñanzas o los damas más antiguas te hablan de ello. Yo no entraría en esa complicación. Yo entraría más en ver a lo mejor renacer como un deva. Claro, ir hacia adelante, sí, pero lo mencionaba como un aspecto que también se comenta, ¿no? Y los devas, los ángeles, también generan su karma, también tienen su karma. Sí. Los ángeles... Debería de ser así. Los ángeles renacen. Debería de ser así. Y renacen y mueren, ¿sí? A diferencia de los seres humanos, con su constitución es de una materia muy sutil. Su constitución física es muy sutil, la cual no contemplamos y no lo podemos ver por la esfera en que ellos se encuentran. Su renacer no es como el nuestro. Su renacer es ¡pum! En aparecer. Así aparece. Y aparece en un plano. Cuando muere en ese plano y reaparece en otro. Igual nos sucede a nosotros. ¿Los devas, los ángeles, tienen experiencia? Sí, ellos están madurando. Mira, dentro de esos reinos que estábamos viendo la vez anterior en Samsara, vienen los reinos o las esferas de los Brahmas. ¿Te acuerdas que te dije que los Brahmas eran los dioses constructores? Aquí hay uno,
están tan ensimismados en su estado, ¿cómo se llama? Aquí está, mira. Los seres sin iluminar pueden, en función de sus propias acciones morales o inmorales, renacer en lugares o destinos, en infiernos, en reino animal, en el reino de los fantasmas, en el reino de los demonios, en el reino humano, en el reino de los devas o los dioses. Su vida en todos los destinos es transitoria, efímera e impermanente. Samsara. Y dukkha está presente. Dukkha está presente. Esa impermanencia es la primera de las características de la existencia y está sometida más tarde o más temprano o a menor o mayor grado a cierta dosis de insatisfacción, a cierta decepción y sufrimiento, que es la segunda de las características de la existencia. Primera característica de la existencia es todo es impermanente. Segunda característica de la existencia es la insatisfactoriedad, ¿sí? El dolor, el sufrimiento. Esa es la segunda característica. En los reinos celestiales habitados por dioses y seres de un grado mayor de desarrollo espiritual, predominan las sensaciones placenteras. Ahí no hay el dolor que tenemos en el reino humano o los reinos de abajo. Aunque la duración de la vida en las moradas divinas es considerablemente más larga, más dichosa que la del resto de los seres sin iluminar, es inferior a la vida humana en cuanto a las posibilidades de alcanzar la liberación y ayudar a otros a conseguirla. La razón de ello es que los dioses, al disfrutar de tanto placer y felicidad durante tanto tiempo, se olvidan de su permanencia en samsara y descuidan la búsqueda de la iluminación, de la liberación. Entonces, en budismo, ¿qué decimos? Que tenemos un dichoso renacer humano, porque tenemos la oportunidad de conocer el Dhamma del Buda, de practicar el Vinaya y alcanzar nuevos estados que nos van a llevar tarde que temprano a Nirvana, a la liberación, ¿sí? En cambio, los dioses están tan fascinados en sus mundos celestes de dicha que se olvidan liberarse, y sus eternidades, lo vimos la vez anterior, los años que tienen ellos en las eternidades son increíbles, ¿no? Nos pregunta José María Urrutia si el ser humano pasa a Deva. Sí, se puede pasar a Deva. Te lo decía, aquellos grandes meditadores, tan fuerte es su desarrollo de meditación, que renacen en lugares donde su cuerpo es de materia mucho más sutil que la nuestra, no perceptible a nosotros, pero sí allá en esos niveles. Los que son realmente, tú dices, este hombre o esta mujer es un santo, y pasan tribulaciones y pasan trenes, y ellos están firmes y son, su convicción no cambia, esos pueden renacer tarde que temprano allá. La diferencia es que el ser humano es quien más fácil lo tiene, incluso mejor que los dioses, para progresar hacia el trascender infinito del sufrimiento, el de Nirvana. Ellos, acuérdate que es cíclico, esa energía kámica que lo lleva a renacer como Deva, tarde que temprano se va a agotar, se le agota ese combustible y vuelve a renacer en el reino de los humanos, porque ha generado mucho karma o kama meritorio. Así es. Se olvida de esos planos infernales. Nos queda un minuto, Javier. Esta parte que siempre nos falta tiempo. Mira, el cuaderno es muy grande, yo le doy vueltas y nunca lo termino. Pero podemos, para cerrar en este minutito, podemos liberarnos del sufrimiento. Sí, podemos liberarnos del sufrimiento. Por eso te digo, yo en esta vida quiero liberarme del sufrimiento. Te di la pauta. Lo contrario, a cuidar la vida, a destruir la vida, a cuidar las cosas ajenas, a no hablar con chinos, a no hablar con groserías, a hablar con palabras amables. Eso nos crea un kama, que es el agua dulce, que me va a quitar el sufrimiento. Exactamente, desarrollando nuestras virtudes. Sí. Desarrollando nuestras virtudes. No más bien desarrollar virtudes. Las virtudes no las tenemos, las vamos a buscar y las vamos a desarrollar. Es lo que sí es estar atentos en qué fallo. Si yo fallo en ser amable, buscar la amabilidad. Si yo fallo en la paciencia, buscar la paciencia. Si yo fallo, hay gente que es muy floja,
separa las 500, bueno, entonces desarrollo la acción, la actividad, me paro, me baño, hago actividades, me muevo. Y a romper los patrones. Es decir, es eso, nada queda inerte, nada puede, pero todo tampoco, es cambio. Todo es cambio, pero tampoco vamos a generar un cambio que nos lleve a cosas demeritorias. ¿Sí? Muy bien. Voy a dar mi bendición para retirarnos. Muchísimas gracias. ¿Sí? Que todos y cada uno de los seres con quienes estamos interconectados en forma inseparable se sientan realizados, despiertos y libres, que pueda haber paz en este mundo y en todo el universo, y que todos en unión podamos completar el viaje espiritual desarrollando las virtudes. Namo Buddhaya. Sí, gracias, Leo. Gracias. Y aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Parece que apareció mi correo. Y sí, vamos a poner aquí tu cintillo de correo, porque nos han preguntado dónde puedes dar tus pláticas. Sí, cuando gusten, yo muy amablemente, con mucho gusto voy. Enseñar el Dhamma no es un impedimento y estoy. Quien me quiere invitar con un grupo, hay un grupo que me está haciendo una invitación y además estoy esperando la solicitud de la universidad que me está invitando y con mucho gusto voy. Y quien quiera formar 10, 12 personas, un grupo serio, formal, ahí estoy. Esto no es privado para nadie. Sí, y yo agradezco esta oportunidad. En este momento está apareciendo aquí tus datos, tu correo electrónico, en donde pues te pueden ubicar y pues donde puedes darnos todas estas enseñanzas. Muchísimas gracias. Sí, y las recomendaciones de libros y muchas otras cosas. Exactamente, toda la bibliografía, porque hay una vasta y extensa lista de libros que ustedes pueden adquirir si están interesados en estas prácticas del budismo, que son una herramienta. Muchísimas gracias. Y ya generé un kama de acción para regresar aquí. Hoy generé un kama aquí y ahora, que me va a dar la pauta a terminar todo este libro que traemos aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Leo. Que tengas buena noche. Gracias a todos. Y nos vemos la próxima semana, agradeciendo a Vive Radio, Lucy en Controles, Mauricio Sánchez Arquís, productor de Enigmas, aquí en Vive Radio, Jesús Becerra, desde los Estados Unidos. Y nos vemos la siguiente semana y recuerden, estamos enfrentando una nueva realidad de información. Hasta la próxima. Itipiso bhagavārahang samma sambuddho vijjācarana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussanang buddho bhagavati.